Nuestra Señora es Madre de Dios, pero es que los católicos siguen acumulando dogmas en torno a la Virgen y entonces ahorita no solamente es siempre Virgen, Madre de Dios, sino que además es inmaculada. O sea, no tiene mácula, no tiene pecado, o sea, no nació en pecado, no tuvo el pecado original. Bueno, ¿qué es eso? Primero, ¿es todo eso que acabo de decir? ¿O qué significa? ¿Y cómo así que también es inmaculada? Vale. Para explicar el dogma de la Inmaculada Concepción, creo que nos viene muy bien leer la bula Ineffabile Deus del Papa Pío IX, donde declara el dogma. Y dice así la bula: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿Vale? Esta declaración del Papa es una declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, declaración infalible. Lo que nos viene a decir es que en atención a los méritos de Cristo, es decir, Cristo es el salvador del género humano. Cristo también salvó a María. Lo que pasa es que Cristo nos salvó a nosotros después de haber caído en el pecado, pero a María la salva antes de caer en el pecado, evitando que ella caiga, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, cruzas la carretera, te atropella un coche, luego viene una persona y te salva. Pero yo también te puedo salvar agarrándote para que no cruces la carretera y no te atropelle el coche. Hay dos maneras de salvar a la persona, ¿no? Entonces, con María, Jesús hizo lo segundo. La agarró para que no cayera en el pecado. Con nosotros hizo lo primero. Esperó que cayéramos en el pecado para luego redimirnos. Entonces, los méritos de la pasión y muerte de Jesús que se aplican a la redención del género humano, se le aplicaron primero a María. Y por eso, en el primer instante de su concepción, ella fue concebida sin pecado original. Y esto era posible, porque ya Adán y Eva fueron creados sin pecado original. Recordemos que el pecado original entra por la desobediencia en Génesis 3, pero en Génesis 1 y en Génesis 2 no hay aún pecado. Entonces, Adán y Eva fueron creados sin pecado. Si Dios puede crear a Adán y Eva sin pecado, también puede crear a María sin pecado. Entonces, Dios deseaba que la madre de su hijo fuera concebida sin pecado original. Y así la creó, sin pecado original. La escritura en la que nosotros nos basamos es fundamentalmente el texto de Lucas 1:28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí se está usando la expresión llena de gracia, que en hebreo significa keharitomene, ¿vale? Es una palabra muy especial y bastante complicada de traducir. Vendría a ser como aquella la cual ha estado siempre colmada del favor de Dios. Esta gracia, evidentemente, quien está lleno de gracia, el pecado no habita en ello. Romanos 6:14. Si estamos bajo la gracia, no estamos bajo el pecado, ¿no? Entonces, cuando el ángel Gabriel la llama llena de gracia, está cambiándole el nombre, está usando llena de gracia como pronombre. Podría haber dicho salve María. No, lo que dijo fue salve llena de gracia, lo cual representa la identidad de la persona de la que se está hablando. María es identificada con un término, el cual no es su nombre, llena de gracia. De esta forma, el ángel está indicando que Dios
la favoreció con la gracia de un modo permanente y perfecto. Se trata de una acción ya completada, o sea, ya había sido favorecida con esta gracia. Y la Iglesia lo que dice es que fue favorecida con esta gracia desde el primer momento de su concepción. En una forma más fácil de entenderlo sería como si el ángel dijera: la que siempre ha estado, está y estará colmada de la gracia de Dios. Eso es lo que vendría a ser la palabra quejaritome. Solamente esta palabra es usada en todo el Nuevo Testamento con María Santísima. Y esto es una prueba más de la importancia que tiene la Virgen. Ya en los primeros siglos de la Iglesia se intuye este misterio, ¿no? San Efrén dice: tú y tu madre son los únicos quienes son totalmente bellos en cada aspecto. En ti, oh Señor, no hay mancha, y en vuestra madre no hay mancha. Ya está hablando ahí San Efrén en el año 300 de que la Virgen María pues, no tenía pecado. Que ya se estaba intuyendo un poco el dogma de la Inmaculada Concepción. Si nos vamos unos siglos después, Teocteno de Libia dice: María nace pura e inmaculada como los querubines. Ella fue plasmada de arcilla, pura e incontaminada. Ya entonces tenemos aquí un testimonio muy claro de que el nacimiento de María es inmaculado, como nacen los querubines. Los querubines no tienen pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el padre Teocteno de Libia? Que María ha nacido sin pecado. Es un poco lo que viene a decirnos posteriormente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Nuestra Señora es inmaculada, es siempre virgen, es la Madre de Dios, y adicionalmente subía a los cielos en cuerpo y alma. Ya es más fácil si se acepta la Inmaculada esa asunción, pareciera que se sigue. Pero ¿qué significa esa asunción y por qué de manera singular ella en específico, Nuestra Señora? No habían ya muchos privilegios como adicionalmente añadir esa asunción a los cielos. Vale, a ver, la asunción a los cielos de la Virgen María es, digamos, el complemento perfecto a los dogmas anteriores, ¿no? Es madre, es virgen y es sin pecado. Con lo cual, pues bueno, una persona que no tiene pecado, evidentemente, es madre también de Dios, pues todo eso nos hace pensar, ¿no? Que haya sido podido llevada al cielo, ¿no? A ver, es una prueba de amor, ¿vale? Todo hijo quiere estar con su madre y Dios, Jesús en este caso, querría estar con su madre en el cielo, ¿no? Entonces, evidentemente, el cuarto dogma responde pues al amor que el hijo tiene a su madre, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 966, nos dice: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminada el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Entonces, la asunción de la Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y anticipo de la resurrección que vamos a tener los demás cristianos. Es, por así decirlo, ella es las primicias. Nosotros vamos a pasar por lo mismo que ella ya ha pasado. La Biblia nos da algunos textos que nos sirven para intuir y acercarnos a este misterio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Salmo 45:10. Está la reina, hija de reyes, hay entre tu escogida a tu derecha, entre oro de Ofir. Este salmo viene a decir que la reina está sentada a la derecha del rey. En el Antiguo Testamento, quien se sentaba a la derecha del rey no era su esposa, era la madre del rey, ¿no? Tenemos el caso de David: quien se sienta a la derecha del rey, pues es su madre, ¿no? Evidentemente. Entonces, y lo mismo con otros reyes y reinas del pueblo de Israel, ¿no? En el caso de Jesús, quien se sienta a la derecha es la Virgen María. Entonces, ¿dónde está el rey? En el cielo. Pues María tiene que estar a su derecha también en el cielo.
Antes decíamos, por ejemplo, el caso de Salomón, ¿no? Dice, 1 Reyes 2:19, Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitirle el pedido de Adonías. El rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha. Pues este texto de 1 Reyes 2:19 confirma claramente que la que se sienta a la derecha del rey, es decir, a la derecha de Salomón, es la reina Betsabé. Entonces, la que se sienta a la derecha de Cristo es su madre, la reina, que es la Virgen María. Entonces, por eso tiene que estar en el cielo, porque Jesús está en el cielo. Luego tenemos el texto de Apocalipsis 12:1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Ciertamente este texto ha sido interpretado por los teólogos como que la mujer puede ser Israel, puede ser la Iglesia, pero también existe una interpretación de que esa mujer puede ser la Virgen María, sobre todo si tenemos en cuenta el capítulo 11 del Apocalipsis y el último versículo, que Apocalipsis 11:19, que nos viene a hablar del arca de la alianza, ¿no? El arca de la alianza de la que nos habla el Apocalipsis no es el arca de la alianza del Antiguo Testamento, es el arca de la alianza del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos por muchos textos bíblicos y también por la tradición de la Iglesia que el arca del Nuevo Testamento era la Virgen María, ¿no? ¿Qué nos dice Apocalipsis 11:19? Se abrió el templo de Dios en el cielo y en el templo apareció el arca de su alianza. Se produjeron relámpagos, fragor de trueno, un terremoto y un fuerte granizo. Y una señal apareció en el cielo, empieza el versículo 12. Es decir, que el 19 y el capítulo 12 están relacionados. No hay que separarlo uno de otro para poder encontrar el sentido correcto al texto. Es muy necesario que se interpreten los dos versículos juntos. Entonces, ese arca de la alianza siempre ha sido visto por los cristianos como la Virgen María. Y si el versículo 19 me habla de arca de la alianza, la mujer del Apocalipsis 12 tiene que ser la Virgen María. ¿Y qué nos dice el Apocalipsis? Que apareció en el cielo, es decir, la mujer estaba en el cielo, había sido asunta al cielo, ¿no? Entonces, estas bases, estos 3 textos bíblicos, que no, se podrían dar bastantes más textos, prueban claramente que ya se puede fundamentar con las Escrituras, al menos de manera indirecta, que María tenía que ser asunta al cielo, en cuerpo y alma. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.